Buenas tardes, ¿cómo están? En este video voy a retomar dos conceptos de equilibrio iónico o equilibrio ácido-base, que es el concepto de hidrólisis y el concepto de solución buffer o solución amortiguadora. Y vamos a ver un ejemplo de cada uno de esos temas, de cómo resolver los ejercicios de la guía para que puedan avanzar y terminar con la guía de ácido-base. Bueno, voy a arrancar de esta noción de par ácido-base conjugado de Brooks-Lowry, donde decíamos de que, esperen que ponga el puntero, decíamos de que en todo ácido siempre hay una base conjugada. Por ejemplo, si nosotros tomamos este como un ácido genérico, ¿no? AH significa H por los protones y A sería cualquier anión, no es un ácido en particular. Cuando está disuelto en agua, está parcialmente ionizado. Estamos hablando obviamente de un ácido débil, ¿no? Entonces se ioniza en protones por un lado y el anión A-1 por otro lado, ¿sí? Entonces este ácido, que es un ácido débil, le corresponde una constante de disociación K del ácido, que queda definido obviamente como cualquier constante de equilibrio por las concentraciones de productos sobre las concentraciones de los reactivos. Este ácido original, este que está acá, origina este anión que pasa a ser la base conjugada de ese ácido. Esa base conjugada va a reaccionar con el agua, produciendo la reacción que nosotros conocemos como reacción de hidrólisis, ¿sí? Es una reacción en la cual la molécula de agua se rompe, obviamente se rompe, ya sabemos, generando protones por un lado, oxidrilos por el otro. Los protones del agua son capturados por esta que es la base, recordemos que la base para Brooks-Lowry en sustancias capaces de aceptar un protón, captura ese protón del agua, regenera el ácido en forma molecular y queda un exceso de oxidrilos fruto de la ruptura de la molécula del agua. Esta reacción que está escrita acá es la que se conoce como reacción de hidrólisis, que en la clase yo les dije que es muy importante para nosotros como geólogos, porque las reacciones de hidrólisis son las principales reacciones por las cuales los aluminosilicatos formadores de rocas se meteorizan y dan origen a nuevos materiales. Esta reacción, que es la reacción que se origina a partir de esta, que es la base conjugada del ácido original, le corresponde una constante de equilibrio que le vamos a poner Kb porque justamente es la constante de la base conjugada del ácido original. Y queda definida esa constante por los productos, que en este caso serían los oxidrilos y el ácido molecular, dividido el reactivo que sería el anión, o sea, la base conjugada del ácido original. Obviamente el agua, que es una sustancia pura líquida, no participa de esa constante. Entonces ahí tenemos la reacción de este ácido que se ioniza y podríamos pensar en una especie de reacción inversa por la cual el anión, que es la base conjugada, volvería a originar el ácido original. Ahora bien, por otro lado, tenemos esta que es la ya conocida reacción de autoionización del agua. El agua se ioniza a sí misma generando protones y oxidrilos libres. Y esa reacción tenía una constante que le llamamos K-water, que queda definido por el producto de los iones, justamente por esa constante o producto iónico del agua, el producto de las concentraciones de protones por las concentraciones de oxidrilos. Ahora bien, si yo sumo miembro a miembro la ecuación de la ionización del ácido y la ecuación de la hidrólisis de la base conjugada, vamos a obtener esta, que es la ecuación de la autoionización del agua, porque si ustedes se fijan, como está acá puesto, pero lo voy a poner ahí arriba, permítanme poner el marcador, si yo sumo miembro a miembro estas dos ecuaciones, por ejemplo, voy a poder cancelar este ácido que está en forma molecular con este ácido que está acá, esta base conjugada con esta base conjugada que está acá, y por lo tanto, del lado de los reactivos lo único que me quedaría es el agua, que es esto que tengo acá, y del lado de los productos me quedarían los protones y los oxidrilos, que son esto que tengo acá. O sea que lo que hice fue, igual que en termoquímica, sumar dos ecuaciones y obtener una tercera.
Bueno, la constante de esa tercera ecuación, que en este caso se llama K-Water, siempre sale de multiplicar las constantes de las dos ecuaciones que sumé, o sea, Ka por Kb. Y eso es lo que queda reflejado en esta ecuación de acá abajo. El producto de Ka por Kb es multiplicar esta, que sería la expresión de Ka, por esto, que es la expresión de Kb, y permitiendo simplificar entonces base conjugada con base conjugada, ácido original con ácido original, me queda que es el producto de los protones por los oxidrilos. La moraleja de todo esto es que siempre que yo tenga una solución acuosa de una sustancia, el producto de la constante de un ácido original por la constante de su base conjugada siempre va a ser igual a K-Water, o sea 10 a la menos 14. Esta expresión que está acá es de suma, pero de suma importancia en lo que vamos a trabajar ahora. Y una de las primeras cosas importantes, más allá de que nos permite calcular las constantes de las bases conjugadas, de los ácidos conjugados que no figuran en ninguna tabla, porque sería cuestión de despejar de esta expresión, ya sea Ka o Kb, según que nos haga falta, y averiguar ese valor. Lo más importante de esta expresión que lo que nos muestra es que como el producto de K por Kb es una constante, la relación entre K y Kb es una relación antitética, o sea, una relación inversamente proporcional. A medida que aumenta una de las constantes, por ejemplo, si esta constante del ácido original es muy grande, la constante de su base conjugada es muy chica. Mientras más fuerte sea el ácido original, más débil va a ser su base conjugada y viceversa. Esto es de suma importancia, porque eso me va a permitir decidir cuán fuerte puede ser la hidrólisis de una base conjugada o de un ácido conjugado. Bueno, como les dije, de esa formulita podemos despejar dos expresiones que nos permitan sacar, por ejemplo, la constante de un ácido conjugado conociendo la constante de la base original. Por ejemplo, si yo tengo la constante del amoníaco, que es una base débil, podría obtener la constante de su ácido conjugado, que es el catión amonio, que no aparece en una tabla. Lo tengo que calcular siempre. Las constantes de hidrólisis, o sea, las constantes de ácido y bases conjugados, hay que calcularlo, no se sacan de tablas. Y de igual forma, si yo quisiera calcular la constante de hidrólisis o de la base conjugada de un ácido original, como por ejemplo el ácido acético, cuya base conjugada es el anión acetato, lo tendría que calcular haciendo el K-Water, 10 a la menos 14, dividido por la constante que sí sale en la tabla, que es la constante de ionización del ácido acético. Teniendo presente estas cosas, entonces ahora sí nos podemos introducir en qué pasa cuando ya no estoy disolviendo ni un ácido ni una base en agua, sea fuerte o débil, no importa. Ya sabíamos cómo calcular el pH de soluciones de ese tipo. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo estoy disolviendo en agua es una sal? Lo primero que teníamos que recordar es que todas las sales en solución acuosa se comportan como electrolitos fuertes. Esto quiere decir que toda la sal que está disuelta está efectivamente ionizada. No me queda nada de sal no ionizada disuelta. Podría ocurrir que yo intente disolver una sal y se me disuelva poco, que me quede mucha sal sin disolver. Pero no hay que confundir eso con lo que le pasaba al ácido o las bases débiles, que quedaba sin ionizar, pero disuelta. No quedaba sin disolver. Acá toda la sal que está disuelta está completamente ionizada. Entonces, teniendo presente eso, vamos a revisar algunos casos. ¿Qué pasa si lo que yo disuelvo es una sal que proviene de un ácido fuerte y una base fuerte? Me voy a salir, porque me olvidé salir cámara y voy a estar interrumpiendo. Creo que ahí salgo cámara. Les decía, si yo tengo una sal que proviene de un ácido fuerte y una base fuerte, como por ejemplo el cloruro de sodio, que es una sal que viene del ácido clorhídrico y viene del hidróxido de sodio, o por ejemplo el nitrato de potasio, que proviene del ácido nítrico, un ácido fuerte, y una base fuerte como el hidróxido de potasio, en cualquiera de esos casos vamos a tener que ni el anión ni el catión que forma esa sal, por ejemplo el catión sodio, el anión cloruro, van a hidrolizar. ¿Por qué no hidrolizarían?
Bueno, y si no hidrolizan, ¿qué va a pasar? Es que no van a reaccionar con el agua. Veamos un ejemplo. Tengo la sal cloruro de sodio, que está disuelta en agua, está completamente ionizada esa sal, o sea que tengo cationes sodio, aniones cloruro disueltos. Dijimos que tanto el catión sodio como el anión cloruro provienen de ácidos y bases fuertes. Si el ácido y la base original son fuertes, ¿cuán fuertes? Y sus constantes tienden a infinito, la constante de hidrólisis, o sea, la constante del ácido conjugado y la base conjugada, serán muy, pero muy débiles. ¿Cuán débiles? Y si las constantes originales tienden a infinito, las constantes de los ácidos y base conjugados tenderán a cero. Y si la constante tiende a cero, es que no hay reacción. Entonces, en este caso, ante la presencia del agua, ni el cloruro ni el sodio van a modificar el equilibrio que ya tenía el agua, que ya sabemos nosotros que la concentración de protonio y oxidrilo en el agua es igual y vale 10 a la menos 7, y por eso es que el pH del agua es 7. El agregado de una sal, como el cloruro de sodio, al agua no estaría modificando para nada este equilibrio que tiene el agua. ¿Por qué no? Bueno, voy a tomar nada más que uno de los iones para recordarle esto. Este anión cloruro que tengo acá, dijimos que proviene de un ácido fuerte, ¿no? Esa sería la base conjugada del ácido clorhídrico. Ahora bien, ese cloruro para que hidrolice, o sea, para que reaccione con el agua y me vuelva a formar el ácido clorhídrico y me deje libre oxidrilos, como cualquier reacción de hidrólisis, necesitaría que tuviera una constante con un valor que estuviera entre 0 e infinito. Pero resulta que la constante del ácido donde proviene el cloruro, dijimos que tiende a infinito. Por lo tanto, la constante de este, que sería la base conjugada, es una constante que tiende a cero. Y si la constante tiende a cero, este cloruro quiere decir que no reacciona con el agua. Y por lo tanto, si no reacciona con el agua, es incapaz de generarme oxidrilos que rompan con el equilibrio propio del agua. Por eso es que el agregado de una sal de estas características mantiene un pH neutro en el agua. Vayamos a otro caso. ¿Qué pasa ahora si lo que disuelve una sal que proviene de un ácido débil y una base fuerte? Como por ejemplo el super archiconocido acetato sodio. Vuelvo a mi puntero. Minuto. Bueno, el acetato de sodio proviene, por un lado, del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, pero por otro lado proviene del ácido acético, que es un ácido débil. De igual forma, por ejemplo, el bicarbonato de sodio proviene del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y del ácido carbónico, que es un ácido débil. Bueno, en estos dos casos, las sales provienen de ácidos débiles, con lo cual la base conjugada de ese ácido débil, de cada uno de esos ácidos débiles, podría hidrolizar. Y si ese anión que representa la base conjugada del ácido débil hidroliza, va a reaccionar con el agua. Fijémonos cuál sería la reacción. Tenemos el acetato de sodio, está disuelto, dijimos, todas las sales están disueltas completamente, catión sodio, anión acetato. Este anión acetato dijimos que hidroliza. ¿Por qué hidroliza? Porque es la base conjugada de un ácido débil. Bueno, si hidroliza, mostremos la reacción de hidrólisis con el agua. El anión acetato reacciona con la molécula del agua, la rompe, incorpora el protón de esa molécula para volver a armar el ácido acético, y en ese proceso deja libre un exceso de oxidrilos. Con lo cual, está rompiendo el equilibrio que tenía el agua entre protones y oxidrilos, que dijimos que era 10 a la menos 7 de cada uno de los dos la concentración. Ahora, ¿sí? Esta sal, bueno, la pluma, lo que hace es aumentar la concentración de oxidrilos. Y si aumenta la concentración de oxidrilos fruto de su hidrólisis, entonces
lo que voy a tener es un aumento en la concentración de oxidrilos y por consecuencia una disminución en la concentración de protones. Y a menor concentración de protones el pH crece, o sea que estaría ante una solución de tipo básico. Moraleja, cuando yo disuelvo una sal donde el anión de esa sal proviene de un ácido débil, ese anión, que es la base conjugada de un ácido débil, va a hidrolizar con el agua y siempre va a generar un exceso de oxidrilo, razón por la cual cualquiera de esas soluciones de esas sales van a ser básicas. Vamos al otro caso. ¿Qué pasa si ahora tengo una sal que proviene de una base débil y un ácido fuerte, como por ejemplo el cloruro de amonio proviene de una base débil como el hidróxido de amonio y un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, o por ejemplo, el nitrato de aluminio que proviene del hidróxido de aluminio, que es débil, con el ácido nítrico que es fuerte. En esos casos, como los cationes de las sales provienen de una base débil, esos cationes funcionan como ácidos relativamente fuertes y por lo tanto van a hidrolizar. En este caso, entonces, el catión hidroliza reaccionando con el agua. Vamos a ver la reacción. Tenemos la sal, cloruro de amonio, está ionizada, catión amonio, anión cloruro en el agua. Este anión cloruro, ya hemos dicho, no va a hidrolizar porque proviene de un ácido fuerte, pero este catión amonio sí va a hidrolizar, o sea, va a reaccionar con el agua, catión amonio más agua, va a generar amoníaco y va a dejar libre el catión hidronio. ¿Sí? Hay dos formas de expresar esto. Yo podría haber expresado el resultado de esta hidrólisis como acá escribir hidróxido de amonio y dejar libre protones solamente. Cualquiera de las dos formas de escritura estaría correcto. Entonces, vuelvo a repetir, el catión, que es el ácido conjugado, ¿de qué base? Del hidróxido de amonio, o lo que es lo mismo, del amoníaco, cuando produce su reacción de hidrólisis, me genera un exceso de hidronio y por lo tanto rompe el equilibrio que había en el agua en la cual he disuelto esa sal entre protones y oxidrilos. Crece la concentración de protones y por lo tanto el pH de este tipo de soluciones siempre va a ser menor a 7, o sea voy a tener una solución ácida. Finalmente, la cuarta opción sería que tuviera una sal cuyo anión y catión provenieran de una base débil y un ácido débil, como por ejemplo el acetato de amonio. El acetato de amonio proviene del hidróxido de amonio, base débil, y del ácido acético, ácido débil. También podría ser, por ejemplo, el cianuro de amonio. Proviene del hidróxido de amonio y del ácido cianhídrico. Bueno, en estos casos, como tanto el catión como el anión provienen de ácidos y bases débiles, los dos podrían hidrolizar, o mejor dicho, los dos hidrolizan, o se van a reaccionar con el agua. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el destino final de esa solución? Bueno, hay que ver cuál de esos dos iones hidroliza más. Partamos entonces, yo tengo la sal, que está disuelta, me genera el catión, me genera el anión. En este caso, los dos van a producir una reacción de hidrólisis. Por ejemplo, el catión amonio va a reaccionar con el agua, como ya habíamos visto, generar amoníaco más un exceso de protones. Pero por otro lado, tengo que el anión acetato también va a hidrolizar, va a reaccionar con la molécula del agua, va a volver a armar ácido acético y va a dejar libre oxidrilos. Las dos reacciones tienen su correspondiente constantes de equilibrio. Recordemos, como acá lo que estoy viendo es cómo hidroliza esta que era el ácido conjugado de una base débil, le llamo constante del ácido conjugado. Y esta, como es la reacción por la cual hidroliza el anión, o sea, la base conjugada de un ácido original, le llamo constante básica conjugada. Son dos constantes. Cada una de esas constantes me va a decir, de acuerdo al valor, cuál de los dos tiene más tendencia a producir esa reacción directa tal cual está escrito, porque ya recordemos nosotros que hemos visto que el significado físico que tiene
los valores de la constante. A mayor valor de la constante, mayor tendencia a que la reacción sea completa, o sea que los reactivos se transformen en productos. O sea que en este caso, y siguiendo lo que hemos visto al principio del video, dijimos que siempre el producto de la constante de un ácido por su base conjugada o la de una base original por su ácido conjugado siempre es igual a K-Water. Por lo tanto, si la constante del anión, que en este caso era el acetato, es mayor que la constante del catión, que vendría a jugar acá el rol del ácido conjugado, quiere decir que el anión hidroliza más que el catión. Y en ese caso, si hidroliza más, el anión va a dejar un exceso de oxidrilos, ¿sí? Y el carácter va a ser básico. En cambio, si la constante del anión, del acetato en este caso, es menor que la constante de hidrolización del catión, que es el ácido, como el ácido conjugado hidroliza más, va a dejar librado un exceso de protones y por lo tanto voy a estar ante una solución ácida. Y si los dos tuvieran el mismo valor de la constante de hidrólisis, en ese caso tendríamos obviamente una solución neutra porque los dos generarían la misma concentración, por un lado de hidronio y por otro lado de oxidrilos, neutralizándose entre sí. Bueno, este es el resumen de todas las opciones posibles que se nos pueden presentar en cuanto a disolución de una sal en agua. O sea que ¿qué pasa cuando yo disuelvo una sal en agua y no lo sé hasta que no sepa bien cuáles son los iones que forman esa sal y cuál de ellos pueden hidrolizar o no hidrolizar? Y para eso tenemos que tener muy claro primero el concepto de par ácido-base conjugado y poder identificar cuál de los iones proviene o de una base o de un ácido débil. Vamos a ver un ejemplo numérico, cómo resolver un ejercicio como el que ustedes tienen en la guía, así que atento acá para que ustedes puedan trabajar. Supongamos que tenemos 500 mililitros de una solución de acetato de sodio, ¿sí? Una sal, acetato de sodio, que tiene una concentración 0,1 molar. Y me piden que calcule el pH de la solución, para lo cual, obviamente, si esa es la pregunta, estoy necesitando, un minuto, voy a poner, para que, como siempre, ármense un esquemita. Si me están preguntando por esto, por el pH, lo que estoy necesitando conocer es la concentración de protones, ¿sí? Para poder responder la pregunta de cálculo de pH. Bien, o sea, me están preguntando concretamente cuál es el pH de la solución de una sal en agua, porque el acetato de sodio es una sal. Eso es lo primero que ustedes tienen que caracterizar. Hasta ahora que vimos nosotros, cálculo de pH, ¿de qué? De un electrolito fuerte, seas base o ácido fuerte. Eso era muy sencillo porque si es un electrolito fuerte, toda la concentración original del ácido de la base se ioniza. Chao, se saca el menos logaritmo de esa concentración. Después vimos cálculo del pH de un electrolito débil, sea un ácido o una base débil. Ahí ya teníamos que plantear como un problema de equilibrio, calcular cuáles son las concentraciones en equilibrio y de ahí sacar la concentración de protones o de oxidrilos. Ahora estamos ante la pregunta de cuál es el pH de una solución de una sal en agua. Y entonces ahí está en juego la noción de hidrólisis. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer yo es caracterizar qué tengo disuelto. Entonces, ahí tengo escrita la reacción de disolución de la sal. El acetato de sodio, lo primero que hacen es eso, mostrar cómo está disuelto en agua, sodio por un lado, anión acetato por otro. Me dicen que la concentración de la sal en la solución era 0,1 molar. Yo sé que por ser una sal es un electrolito fuerte, con lo cual, yo ya sé que la concentración que voy a tener de acetato en esa solución es 0,1 molar, porque si es fuerte, todo está ionizado. Por eso es que yo acá planteo esta situación inicial, la situación inicial referida a esta reacción, que es la reacción donde ya estoy planteando la hidrólisis de ese anión acetato. ¿Por qué?
porque es reconocido que este anión acetato es un anión que proviene de un ácido débil, que es el ácido acético. Entonces este sí va a hidrolizar. Entonces voy a poner acá, para que ya les quede, porque me olvidé de anotar eso ahí. La concentración de esto es 0,1 molar por tratarse de una sal que está completamente ionizado y ese ion hidroliza. Perdón. Hidroliza. Muy bien. Esta que está acá abajo es la reacción de hidrólisis de esa base conjugada. Reacciona con el agua, genera ácido acético y deja un exceso de oxidrilo. Como es un problema en el cual esta constante de hidrólisis se trata de una base que sigue siendo débil, por más que sea una base relativamente fuerte, tengo que plantear, como cualquier problema de equilibrio, situación inicial, cambio de equilibrio. En el inicio que tengo, y tengo el anión disuelto fruto de la disolución de la sal, que tiene una concentración 0,1 molar. ¿Cuánto tengo de ácido acético? Y cero, porque todavía no inició la hidrólisis. ¿Cuánto tengo de exceso de oxidrilo? Cero. Bueno, algo va a cambiar. Sí, algo de esta base conjugada del acetato se va a consumir para generarme esto que sería el ácido acético y los oxidrilos. Finalmente, cuando llegue el equilibrio, lo que me va a quedar es lo que tenía al inicio, 0,1 menos x, 0 más xx, 0 más xx. Eso como cualquier problema de equilibrio. Yo justamente lo que estoy queriendo averiguar es cuáles son estas concentraciones en el equilibrio, particularmente esta que es del oxidrilo. Y para eso necesito plantear una constante de equilibrio. Entonces, planteo la constante de equilibrio de esta reacción que dijimos que es una reacción de hidrólisis, donde lo que está hidrolizando es esto que es la base conjugada. Entonces pongo Kb. Recordemos que esas constantes de bases o ácidos conjugados no salen en tablas. ¿Cómo dije que las calculábamos? Haciendo K-water sobre la K del ácido original, que en este caso sería el ácido acético. Bueno, esa constante de esta reacción, como cualquier constante, es producto sobre reactivos. En los productos que tengo concentración de oxidrilos por la concentración del ácido acético. Y en los reactivos tengo la concentración del anión acetato. Bueno, despejamos de ahí la concentración del oxidrilo. Recordemos acá que la concentración de oxidrilo y la concentración del ácido acético en el equilibrio es la misma, XX. Por esa razón tengo una sola incógnita, X, y por eso me queda acá despejando oxidrilo la raíz cuadrada de K-water, 10 a la menos 14, por la concentración del anión acetato, que la tenía, claro, pero en el equilibrio sería 0,1 menos X, vamos a ver, sobre la concentración, perdón, sobre la constante del ácido original, que es el ácido acético. Vamos a sustituir. Fíjense que acá cuando sustituí, en la concentración del anión acetato, que provenía de la sal, puse 0,1. En realidad, yo, para ser correcto, debería haber puesto 0,1 menos x, porque eso es lo que queda en el equilibrio. Pero ya hemos visto nosotros que en muchas de estas ecuaciones podríamos despreciar esa x. ¿Sí? Vamos a cambiar de color porque sería otra cosa. Podría despreciar esa x siempre y cuando, o suponiendo, que eso que pierdo es muy chico. ¿Y cómo puedo darme cuenta? Y dijimos, viendo más o menos la constante, ¿no? La constante del ácido original, que es esta que está acá abajo, del ácido acético, esto lo saqué de la tabla, es 1,8 por 10 a la menos 5. Este es K-water, 1 por 10 a la menos 14. Entonces, con ese valor de constante del ácido, 10 a la menos 5, yo podría suponer que lo que pierdo de la concentración del acetato original es despreciable. Lo desprecio ahora y después veo si lo que desprecie me representa menos del 5% de este 0,1. Finalmente resuelvo eso y me da que la concentración de oxidrilos
es de 7,45 por 10 a la menos 6. Y la verdad que esa concentración de 10 a la menos 6, comparado con esta concentración original de 0,1, que equivale a 10 a la menos 1, son 5 órdenes de magnitud más chica. Claramente es mucho menos del 5%. O sea que está muy bien que haya despreciado, no he cometido un error significativo. Conclusión entonces, he logrado averiguar cuál es la concentración de los oxidrilos en el equilibrio usando el mismísimo razonamiento y la misma metodología que veníamos usando para cualquier electrolito débil anterior, sea una base débil, un ácido débil, porque al fin y al cabo ahora estoy trabajando también con ácido y base conjugados, pero débiles también, débiles. Así que fíjense en que ahora, como piden pH, lo único que tendría que hacer es primero calcular el pOH, que me tomo el menos logaritmo de esta concentración, me va a dar 5,13, y teniendo el pOH y recordando de la expresión por la cual el pH más el pOH me suman siempre 14, despejamos de ahí el valor de pH. Y pH va a ser igual a 14, que equivalía a pKwater, lo que llamamos pKwater, que siempre es 14, menos el valor de pOH que lo acabamos de calcular. Así que este es el valor que nos da para el pH de esa solución. Bueno, hay una pequeña interferencia, ya la corto. Bien, ahora vamos a ir al último tema, que es la solución buffer o solución amortiguadora. Estas soluciones buffer amortiguadoras se basan su funcionamiento en este concepto de efecto del ion común. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de acetato de sodio, ¿sí? Una sal, acetato de sodio que ya lo hemos venido trabajando, que dijimos que por ser sal se trata de un electrolito fuerte, ¿no? Y lo mezclamos con un ácido débil como el ácido acético. Bueno, en ese caso tenemos la sal disuelta que me genera catión sodio, anión acetato, y el ácido acético que disuelto parcialmente, porque es un ácido débil, ven la doble flecha acá, me genera protones por un lado y aniones acetato por el otro. Bueno, estas dos sustancias disueltas en agua generan el mismo ion. Ese ion, que es el anión acetato, es lo que se conoce como ion común, justamente el nombre, ion común. Es un ion que comparten la disolución tanto de la sal como del ácido acético. Esa presencia del ion común es la que permite que esta mezcla de una sal con un ácido débil o una base débil, pero que compartan la sal y el ácido débil el mismo anión, o la sal y la base débil el mismo catión, esa es la condición para que yo tenga una solución buffer. Bueno, el efecto de ese ion común es, ahora que necesitamos aquel Letelier, miren, si yo estuviera mirando nada más que la reacción de abajo, por la cual el ácido débil se ioniza, bueno, se ionizaría como cualquier ácido débil, dependiendo de su constante de equilibrio, en una proporción, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Ahora, si yo agrego esta sal a la solución y disuelvo, de repente, en ese medio donde estaba disuelto el ácido acético, aparece más acetato, que viene de otro lado, pero es un acetato que está afectando al equilibrio de este ácido acético. Y según Le Chatelier, cuando yo tengo un sistema en equilibrio y es perturbado por un agente externo, ¿cuáles podían ser las perturbaciones? Una de ellas, la modificación de la concentración de un reactivo producto. Bueno, en este caso estaría modificando la concentración de este producto, que es el anión acetato, fruto del agregado de una sal. Al hacer eso y aumentar la concentración del producto, se va a desplazar el equilibrio hacia el lado de los reactivos. El sistema, para restituir el equilibrio, lo que va a buscar es consumir ese exceso de acetato
para restituir el equilibrio generando ácido acético. Por lo tanto, el efecto del ion común lo que está haciendo es inhibir la ionización de ese ácido débil, haciendo que se ionice menos. Y obviamente lo que va a hacer es que el pH vaya a disminuir, porque si inhibe la ionización, va a haber menos protones libres que si estuviera el ácido solo. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos la mezcla de un ácido débil, cualquiera, HA, un ácido genérico, y la sal de la base conjugada de ese ácido débil, ¿no? Que es el anión A, que está combinado con un catión sodio, supongamos. Bueno, tenemos entonces que la sal está completamente ionizada y el ácido está parcialmente ionizado, ¿no? Bueno, estas serían las dos reacciones que me representan cada una de las sustancias que están disueltas. En ese caso dijimos un electrolito fuerte, completamente ionizado, y en este caso está parcialmente ionizado. Bueno, este ácido débil tiene una constante, la constante del ácido débil, que queda definida por concentración de protones por concentración de el anión, A, dividido el ácido molecular. De ahí podría despejar la concentración de protones para averiguar después el pH, ¿no? Ahora bien, cuando yo haga eso, voy a necesitar la concentración del ácido molecular y de su base conjugada. Si yo a esta expresión que tengo acá le aplico el menos logaritmo a ambos miembros, me queda del lado izquierdo el menos logaritmo de la concentración de protones y del otro lado, como esto que tengo acá puedo considerarlo como un producto entre Ka por el cociente entre la concentración del ácido sobre la concentración de la base conjugada, puedo considerar eso como un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Como estoy tomando menos logaritmo, me quedaría menos logaritmo de K menos el logaritmo de ese cociente. Bueno, si recuerdo de que cada vez que yo tomo menos logaritmo de algo, eso equivale a P, minúscula, potencial, lo que fuera, este menos logaritmo de protones equivale a pH. Este menos logaritmo de K equivale a pKa, o sea, potencial de la constante de disociación. Y acá, fíjense en que en el segundo término del segundo miembro me cambió el signo. Tenía un menos, ahora tengo un más. Y eso ocurrió porque se invierte la relación. En vez de poner ácido sobre su base conjugada, se pone la base conjugada sobre el ácido. Eso es una cuestión de arreglo de fórmulas que proponen todos los autores, en todos los textos funciona igual. Es una cuestión de arreglo, nada más. Y me queda esta expresión que está acá, que se conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch y que me permite calcular el pH de cualquier solución buffer. Ahora bien, ¿qué es esta concentración de aniones? ¿Qué es esta concentración del ácido? Cada una de esas concentraciones son la concentración, en el caso del anión, la concentración de la sal original. ¿Por qué de la sal original si ese anión lo aporta tanto la sal como el ácido? Bueno, lo que sucede es que en el caso de la sal es un electrolito fuerte. O sea que la cantidad de amonio, de este anión que está aportando la sal es significativamente superior a la cantidad del anión que aporta el ácido débil. Así que tranquilamente podría suponer que toda la concentración del anión A proviene de la concentración de la sal. Eso es una simplificación, ¿eh? Una simplificación que ahora vamos a ver cómo funciona en el ejercicio, pero que funcione, ¿sí? Siempre y cuando obviamente esté hablando de pérdidas o ganancias chicas. Y lo mismo sucede con la concentración del ácido que va acá abajo. ¿Qué concentración del ácido sería ese? Y la concentración del ácido en el equilibrio, porque yo partí de esto que es una expresión de constante de equilibrio. Sí, claro, pero podría suponer que es la misma concentración que había originalmente en el ácido.
suponiendo de que no se modificó para nada esa concentración al producirse la mezcla del buffer, lo cual también no es un error siempre y cuando yo esté manejando ciertos márgenes de concentraciones. Bueno, esta es la ecuación por la cual la mayoría de los libros proponen calcular el pH. Ahora le voy a mostrar cómo yo no tengo en cuenta esa ecuación, porque es una ecuación que a mí no me gustan las ecuaciones en general de este tipo, porque uno pierde el sentido de lo que está haciendo. Yo prefiero razonar de la misma forma que venimos razonando todo el tiempo, planteando la ecuación, planteando inicio, cambio, equilibrio, planteando una constante de equilibrio y despejando ahí lo que me haga falta, ¿sí? Porque después estas formulitas usted pone cualquier cosa en cualquier lugar sin saber de qué va la cosa. Veamos cómo sería el cálculo teniendo en cuenta la información y no teniendo en cuenta la forma. Acá tenemos un problema de nuevo, típico de los problemas que tienen en la guía, así que atento. En este caso se propone que disponemos de 100 mililitros de una solución buffer, una solución amortiguadora, que está formada por ácido acético, que tiene una concentración 3 molar, y acetato de sodio, también una concentración 3 molar. Y me pide que calcule el pH de esa disolución amortiguadora, el buffer. Bueno, de nuevo, si tengo que calcular el pH, tengo que averiguar concentración de protones o concentración de oxidrilo. Acá nos aparece entonces un cuarto tipo de problema. Ya hemos visto, recapitulo, cálculo del pH para un electrolito fuerte como un ácido base fuerte. Cálculo de pH para un electrolito débil como una base o ácido débil. Cálculo de pH de una solución de una sal en agua. Y ahora vemos cálculo del pH de una solución buffer, que es una mezcla ahora entre una sal y un ácido débil o una sal y una base débil. Atento. Entonces, siempre lo importante es leer el enunciado y poder diagnosticar de qué me están hablando. Están hablando de un buffer. Bien. Entonces, vamos a escribir cada una de las reacciones presentes en ese buffer. Miren, tenemos por un lado la sal, acetato de sodio, que ya hemos dicho 1000 veces, que es un electrolito fuerte, se ioniza completamente, me genera sodio, anión acetato. ¿Con qué concentración el anión acetato? La misma que tenía la sal, porque dijimos que se ioniza completamente. Bien, por otro lado tengo un ácido débil disuelto, el ácido acético. Ese ácido débil se ioniza parcialmente, generándome protones y acetato. Bueno, este es el equilibrio que yo tengo que analizar, el equilibrio del ácido débil, porque este es un electrolito fuerte. Bueno, entonces como un problema de equilibrio de un ácido débil, ya sé cómo resolver el equilibrio de un ácido débil. Planteo situación inicial, cambio y equilibrio. La situación inicial es la siguiente. Del ácido acético yo tengo una concentración 3 molar porque eso es lo que me dice el enunciado. Recuerden que como es un problema de equilibrio y yo voy a usar las constantes de equilibrio para resolverlo, lo que me interesan a mí son concentraciones, no cantidades de moles. Por lo cual, fíjense que yo al volumen no le di nada de importancia porque no me importa qué volumen tenga. Mientras yo sepa cuál es la concentración de la solución, ¿qué me importa si tengo 1 litro, 10 litros o 100 mililitros? La concentración es la misma. Entonces, la concentración es lo que va acá, 3 molar. ¿Cuánto tengo de protones fruto de la ionización de este ácido? Y al inicio nada, todavía no se inició. ¿Cuánto tendría de la concentración de acetato fruto de la ionización del ácido? Y fruto de la ionización del ácido, nada, cero. Lo que sucede es que no está solito este ácido en esa solución, está con la sal. Y la sal ya me aportó una concentración 3 molar. O sea que cuando yo analice el equilibrio, la situación inicial de partida de este sistema, en realidad la concentración de acetato ya es 3 molar. Esa concentración 3 molar viene de acá arriba. De acá salen esa concentración 3 molar. Bueno, eso no está en equilibrio, no está en equilibrio. Por lo tanto, se va a producir un cambio. ¿Cuál cambio? Parte del ácido sí o sí se va a ionizar. No tanto como si estuviera solo, pero algo se va a ionizar. Para poder generarme algo de protones, si no, no voy a llegar nunca al equilibrio. Y me va a generar algo de acetato. Una vez que llegue el equilibrio, como cualquier equilibrio, lo que me va a quedar es lo que tiene al inicio más menos el cambio. En este caso 3 menos x, 0 más xx, y acá 3 más x, 3 más x. Ahí tengo las expresiones de las concentraciones de cada una de las especies una vez alcanzado el equilibrio.
Para resolver cuánto valen cada una de esas expresiones, tengo que plantear la constante. ¿Qué constante? La constante de equilibrio de este sistema que estoy analizando, que es el ácido débil que forma la sal. Entonces planteo la constante de ese ácido débil, que sería, perdón, salté ahí, discúlpenme, acá un error, ahí está. Sería esta la constante del ácido débil, concentración de protones por la concentración del anión, dividido la concentración del ácido. De ahí despejo la concentración de protones, me queda la constante del ácido por la concentración del ácido sobre la concentración del anión. Y ahora voy a reemplazar la constante del ácido acético, voy y lo busco en la tabla de constantes de ácido, 1,8 por 10 a la menos 5. La concentración del ácido en el equilibrio es esta que está acá, 3 menos X, pongo ahí. Y la concentración del anión es esta que está acá, 3 más X. Como ya hemos hecho en otras oportunidades, podemos suponer que lo que va a perder de concentración del ácido es despreciable al lado del 3 molar que tengo. Y lo que va a ganar de acetato, fruto de la ionización del ácido, es despreciable al lado de lo que ya tenía que me aportaba la sal. Con lo cual voy a despreciar esa X y voy a despreciar esa X. Y como me quedó un 3 arriba y un 3 abajo, multiplicando, dividiendo, también, voy a cambiar el color porque no me gusta cómo se nota eso, discúlpenme, cambiar el rojo de nuevo. Entonces, este 3 lo simplifico con este 3. Y me queda que la concentración de los protones en esa solución buffer vale 1,8 por 10 a la menos 5 molar. Y teniendo concentración de protones, tomo el menos logaritmo de eso y saco el pH. El pH de esa solución buffer vale 4,74. Así llegamos a calcular, fíjense, sin necesidad de emplear la ecuación de Henderson-Hasselbalch, sino aplicando la misma metodología que hemos venido trabajando hasta ahora para cualquier equilibrio de un electrolito débil. Bueno, vamos a cerrar esto, si podemos, digo. Características importantes de estas soluciones buffer. Bueno, ya sabemos, tenemos un ácido débil, una sal que tiene el mismo ion que el ácido débil. La presencia de ese ion común, en este caso A-, hace que ese anión funciona como una base débil, perdón, la base conjugada de este ácido original que era el ácido acético. Y esa base puede hidrolizar. Acá he escrito la reacción de hidrólisis. En esa reacción de hidrólisis, ya lo hemos visto, la base conjugada reacciona con el agua, me genera el ácido y un exceso de oxidrilo. Esa situación, esa posibilidad que me genera este ion común, es lo que le da la importancia a las soluciones reguladoras. ¿Por qué reguladora? Porque una solución buffer de esta característica va, como su nombre lo dice, a amortiguar el exceso o el agregado de protones y oxidrilos al medio, haciendo que ese agregado de protones y oxidrilos no impacte significativamente en el pH del medio. Veamos. Por ejemplo, si a esa solución buffer que tiene el ion común A-, le agregamos un ácido fuerte, le estaría incorporando protones, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer mi solución? Si yo de repente le agrego protones, mi reacción va a intentar amortiguarlo. ¿Cómo? Usando la base conjugada, el A-. De esa forma, estos protones son capturados por esta base para formar el ácido. O sea que yo estaría activando esta reacción directa de el anión, o sea, de la base conjugada, hacia el ácido original. Eso es lo que estoy viendo acá. De esa forma, evitaría que crezca en el medio la concentración de protones fruto de ese agregado de ácido fuerte. Ahora, si en vez de un ácido fuerte agrego una base fuerte, estaría agregando, al agregar la base fuerte, oxidrilo. Haría crecer de golpe la concentración de oxidrilo. Mi sistema va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Buscando neutralizar. ¿Y qué tiene para neutralizar esto que es oxidrilo? Un ácido. El ácido original que formaba la sal. Reaccionan los oxidrilos con el ácido, van a dar
el anión, que sería la base conjugada, y el agua. O sea que en ese caso, ante el agregado de una base fuerte, lo que estaría activando es la reacción inversa a la que tengo acá, ¿ven? Iría de derecha hacia izquierda esta reacción. O sea que esta reacción de hidrólisis que yo tengo planteada acá es la que les muestra cómo funciona un buffer yendo en sentido directo o en sentido inverso según que se le agregue un ácido fuerte o una base fuerte. En los dos casos, lo que está buscando la base, el buffer, es neutralizar ese agregado de protones o de oxidrilos. Veamos esto mismo en un diagramita. Miren, acá partamos de una solución buffer formada por un ácido débil, como el ácido fluorhídrico, y una sal que contiene el anión de ese ácido débil, que es el anión fluoruro, ¿no? Y supongamos que ese buffer tiene concentraciones iguales del ácido y de la sal, ¿no? Tiene igual, concentraciones iguales. Bueno, este es mi buffer. A este buffer, supongamos que le agrego una base fuerte, o sea, un exceso de oxidrilos. ¿Qué va a hacer mi buffer? Va a buscar neutralizar este agregado de oxidrilo. ¿Con qué? Y con mi ácido. ¿eh? El ácido fluorhídrico buscaría neutralizar. Y al hacer eso, al reaccionar ese ácido fluorhídrico con los oxidrilos, la concentración de ese ácido fluorhídrico va a disminuir porque voy a consumir. Por eso es que acá va a bajar la barrita de la concentración. Pero en ese proceso, por el cual neutralizo estos oxidrilos, genero, fíjense en la reacción que está acá abajo, reacciona el ácido fluorhídrico con los oxidrilos, ¿qué va a hacer? Me va a formar agua para neutralizar y me va a dejar libre un exceso de fluoruros, que era la base conjugada de ese ácido. Por eso es que baja la concentración del ácido en mi buffer y sube la concentración de la base conjugada. Ahora veamos el proceso inverso. Si al buffer original yo le agrego un ácido fuerte, o sea, le agrego muchos protones, lo que va a reaccionar de mi buffer para neutralizar estos protones es la base conjugada, o sea, el fluoruro. El fluoruro va a reaccionar con los protones para dar, ¿qué? Ácido fluorhídrico. Por eso ahora crece la concentración de ácido fluorhídrico en mi buffer y disminuye la de fluoruro porque lo he consumido, según esta reacción, para neutralizar el exceso de protones. Esa es la forma en que cualquier buffer logra neutralizar el efecto tanto del agregado de una base fuerte como de un ácido fuerte. ¿Qué pasaría en el pH? ¿Cómo impacta eso en el pH? Bueno, el impacto va a ser de que evidentemente el pH va a cambiar de mi buffer, pero no tanto como si yo solamente tuviera, por ejemplo, agua. Si yo tuviera agua líquida y le agrego un ácido fuerte, una base fuerte, el impacto del agregado de la base fuerte o base fuerte al pH del agua sería drástico, dramático. Pero si en el agua hay un buffer, la caída, el agregado de un ácido fuerte, una base fuerte, no termina modificando significativamente el pH de ese buffer. Fíjense en cómo sería el diagrama de análisis, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Es importante este diagrama porque en ese caso, cuando yo quiero ver cómo se modifica el pH de un buffer, tengo que dividir el ejercicio en dos etapas. Una primera etapa que es un problema estequiométrico y una segunda etapa que es un problema de equilibrio, el cálculo de equilibrio, como lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Miren, este es un diagramita de flujo, ¿no? Tenemos una solución amortiguadora que contiene un ion común que es el anión X-. A esa solución amortiguadora le puedo agregar un ácido fuerte o una base fuerte. Dependiendo que le agregue, va a ser qué parte va a reaccionar de mi buffer. Si le agrego un ácido fuerte, lo que va a reaccionar es mi base conjugada, X-1, buscando neutralizar ese exceso de protones, y al hacer eso me va a generar un incremento en la concentración del ácido original y agua. Esa es la reacción de neutralización. Si lo agregado fuera una base fuerte, lo que va a reaccionar para neutralizar ese exceso de oxidrilo va a ser el ácido de mi buffer, y al hacer esa neutralización me va a generar un exceso ahora de la base conjugada, X-1, y la formación de agua para que es el fruto de la neutralización. Yo lo que tengo que averiguar en ese momento es qué cantidad de moles de ácido
original o de base conjugada he consumido de mi buffer. Por eso acá dice que acá hay un problema de cálculo estequiométrico. Para eso voy a trabajar con cantidad de moles, no con concentraciones, cantidad de moles. Una vez que yo averigüe al final, después de haber visto cuál es mi reactivo limitante, reactivo en exceso, qué es lo que me sobró de cada uno de los reactivos, ¿sí?, y de los productos, tengo que volver ahora a recalcular concentraciones, porque ahora tengo menos moles de una u otra especie, más moles de una u otra especie, y encima que tengo distinta cantidad, la tengo en un volumen distinto porque al volumen de mi buffer original le agregué un volumen de la solución, sea del ácido fuerte o de la base fuerte. O sea que acá hay un recálculo. Una vez que yo recalcule cuáles son las concentraciones de cada una de las especies, empieza la segunda etapa, que es cuáles serían las concentraciones nuevas una vez restituido el equilibrio. Y una vez hecho eso, recién voy a poder calcular el pH. Esta segunda etapa de cálculo de equilibrio es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Ahora vamos a ver, en el ejemplo que les voy a dar, cómo trabajo esta primera etapa de cálculo estequiométrico. Tomemos un ejemplo. Supongamos que tenemos, voy a saltear esto, perdón. Supongamos que tenemos una solución buffer ya preparada, parecida a la que habíamos usado antes, 3 molar de ácido, 3 molar de la sal, y nos había dado un pH de 4,7. Hasta ahí el ejercicio anterior. El pH de ese buffer valía 4,7. Ahora resulta que esa solución buffer le vamos a agregar 10 mililitros de una solución 2 molar de hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Obviamente, ese agregado va a modificar el pH de mi buffer, pero no tanto como si no tuviera el buffer. Bueno, lo que tengo que calcular es cuál va a ser el pH. Para hacer eso, dijimos, tengo dos etapas. Primera etapa, estequiométrico. ¿Qué tengo yo? Bueno, yo tenía, si ustedes recuerdan, en mi buffer, el ácido acético, ¿sí? Ese ácido, el que voy a usar, ese ácido en mi buffer, es el que voy a usar para neutralizar el exceso de oxidrilo que surge del agregado del hidróxido de sodio, ¿no?, como vimos en el cuadrito en el diagrama de flujo recién. Insisto, estamos en un problema estequiométrico ahora. Por lo tanto, fíjense en que lo que me va a interesar ahora es cantidad de moles, no concentraciones. Entonces, como yo tenía 100 mililitros de una solución buffer 3 molar de ácido acético, tengo que calcular cuántos moles de ácido acético hay en 100 mililitros. La concentración me dice que yo tengo 3 moles por cada litro. Como tengo 100 mililitros, o sea, la décima parte de un litro, tendré la décima parte de moles. Por eso me da 0,3 moles de ácido. Esa es la cantidad de moles que hay en los 100 mililitros de mi buffer. Eso es lo que tengo antes de la reacción. ¿Antes de qué? Antes de que reaccione con los oxidrilos que le voy a agregar del hidróxido de sodio. Obviamente que en mi buffer también tengo 0,3 moles del anión acetato. Porque ese anión acetato es el ion común tanto de la sal como del ácido acético. Pero ya hemos dicho que podríamos considerar que básicamente todo el anión acetato proviene de la sal. Y como la sal tenía la misma concentración 3 molar y tengo 100 mililitros, también tengo en términos de moles 0,3 moles. Bueno, resulta que esa que es mi buffer original, yo ahora le agrego hidróxido de sodio, ¿sí? O sea, le agrego básicamente oxidrilos. ¿Qué cantidad de moles? Bueno, de nuevo, hago concentración por volumen, ¿sí? 10 mililitros por 2 molar me va a dar la cantidad de moles, que es 0,02 moles de oxidrilos. Entonces resulta que estos moles de ácido acético tienen que neutralizar esto que es el oxidrilo. Bueno, ¿cuál es el reactivo limitante? Y la estequiometría demuestra es que por cada o sea, por cada un mol de ácido acético reaccionaría un mol de oxidrilo. Claramente, los oxidrilos son mi reactivo limitante. Voy a consumir todo ese. Y voy a consumir esta misma cantidad, pero de ácido acético. Conclusión, después que se haya producido la reacción, como este es mi reactivo limitante, voy a poner acá para que se entienda qué es lo que estaba haciendo. Acá voy a restar los 0,02 moles, ¿sí?, que es esto del reactivo limitante.
Por lo cual lo que me queda es 0,3 menos 0,02. De ahí sale este 0,28 moles. Al hacer esto, por la misma estequiometría 1, 1, 1, se me van a generar también 0,02 moles de acetato. Conclusión, en el equilibrio me queda ahora 0,32 moles de acetato. Ahí termina el problema estequiométrico. Es un problema de estequiometría, reactivo limitante, reactivo en exceso, acá el reactivo limitante es el oxidrilo, veo cuánto se pierde, cuánto me sobró del otro, me sobraron 0,28 moles, ahora cuánto tengo del producto y lo que ya tenía más lo que se agregó. ¿Qué tengo que hacer? Recalcular concentraciones. Ahora tengo esta cantidad de moles, pero en un volumen distinto. ¿Cuál volumen? Los 100 mililitros originales de mi buffer, al cual le agregué 10 mililitros de una solución de hidróxido de sodio. O sea que ahora tengo 110 mililitros. Entonces, recalculo las concentraciones del ácido acético y del acetato, que serían, en el caso del ácido acético, los 0,28 moles que me quedaron después de la reacción, pero ahora en un volumen en litros de 0,110. Y lo mismo hago con el acetato, los 0,32 moles que me quedaron al final, pero en un volumen de 0,110 litros. O sea que la concentración del ácido acético es 2,55 y el acetato 2,91. Con esas concentraciones, ahora voy a recalcular el pH del buffer. ¿Cómo lo calculo? Usando la ecuación de mi ácido débil, que era el ácido acético. Lo mismo que antes. Planteo el equilibrio de mi ácido débil, planteo la constante de equilibrio de este ácido, despejo de ahí protones y reemplazo. ¿Reemplazo por qué? Por las concentraciones que tengo ahora en mi nueva situación de equilibrio. Constante de equilibrio del ácido débil, 1,8 por 10 a la menos 5. Concentración del ácido, lo que me sobró, que era 2,55. Concentración del anión, que es lo que me sobró, 2,91. Y con eso saco la concentración de protones, que ahora vale 1,58 por 10 a la menos 5, menos logaritmo de eso, me da el pH 4,8. Recuerden que partí de una solución que tenía un pH de 4,7. Una solución ácida, ¿no? 4,7. Le agregué un ácido, una base fuerte, hidróxido de una base fuerte, con una concentración 2 molar, una buena concentración. Sin embargo, fíjense en que el pH final de mi disolución buffer es 4,8, no es tan distinta a la original. Sí, porque el efecto del agregado de esos oxidrilos del hidróxido de sodio se neutralizó en gran parte por la presencia del ion común. Si no estuviera el buffer, el pH de la solución final hubiera sido mucho más alto que este pH que me quedó acá. Ahí estamos viendo cómo realmente amortigua, ¿sí? La solución buffer el efecto de un agregado de un ácido fuerte o una base fuerte. Bueno, miren, hasta acá los dos temas que quedaban de ácido base, hidrólisis y buffer, con sus respectivos ejemplos para resolver ejercicios de la guía. Intenten ustedes, por favor, avanzar sobre la mayor cantidad de ejercicios posibles. Yo voy a agregar ahora otro video para recordar un poco algunas nociones de ácido base y después otro sobre equilibrio y solubilidad, que es el tema que viene. Nos estamos viendo.